Hoy te invito a explorar una pregunta tan antigua como la propia humanidad. ¿Qué es la felicidad? Durante siglos, filósofos, científicos, pensadores han tratado de responderla. ¿Qué es realmente ser feliz? La felicidad quizá no es algo que te falte. Tal vez es un estado que tu mente ha olvidado cómo activar. Hemos aprendido a buscarla afuera. A menudo creemos que está en metas, en logros, en personas, en futuros imaginados. Creemos que está en el éxito, en el dinero, en poder satisfacer todos nuestros deseos. Y sin embargo, quizá nunca nos hemos detenido a preguntarnos: ¿y si al llegar ahí seguimos sintiéndonos vacíos? Nos hemos acostumbrado a decir: seré feliz cuando tenga ese trabajo. Seré feliz cuando tenga más dinero. Seré feliz cuando encuentre a ese alguien. Siempre después, siempre más adelante. Y así, la vida se convierte en una espera constante. Casi sin darnos cuenta, hemos condicionado la felicidad. La hemos convertido en una meta lejana, en algo que siempre está un poco más adelante, en un destino al que nunca terminamos de llegar. Una espera que nos aleja del único lugar donde realmente ocurre todo, el presente. ¿A quién no le ha pasado vivir pensando en lo que vendrá, en lo que ya fue, mientras dejamos escapar lo único real, este instante? Tal vez la felicidad no está en lo grandioso, sino en lo sencillo, en lo cotidiano, en el sonido del viento, en el murmullo de un río, en el canto de los pájaros, en el silencio, en una conversación sincera, en el calor de alguien que te quiere, en un abrazo, en compartir una comida sencilla, pero deliciosa, en sentarse sin prisa, en observar desde un banco la vida pasar, en simplemente estar, porque en esos momentos tu mente deja de anticipar, de comparar, de luchar y entra en un estado de presencia, en un estado en el que el cerebro reduce su actividad en la red por defecto y se abre a la experiencia directa de la hora. Quizá la felicidad es ese instante en el que eres, sin necesidad de más. Y en ese silencio, cuando dejas de correr, surge algo profundo, esencial. ¿Y si la felicidad no estuviera en lo que consigues, sino en lo que eres cuando dejas de buscar? ¿Y si en ese momento tu mente y tu corazón ya supieran cómo volver a casa? Respira. Quizá la felicidad no sea una meta, sino una reconexión contigo. Puede que la felicidad no tenga que ver con lo que consigues, sino con cómo experimentas cada instante, con la forma en que tu cerebro interpreta lo que vives, con la manera en que te permites sentir o te resistes a hacerlo. Porque tu cuerpo, tu mente, tu biología ya saben cómo generarla. Solo necesitan que dejes de huir y empieces a sentir. La ciencia hoy
empieza a confirmar algo que muchas tradiciones antiguas ya intuían. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria, la neuroplasticidad. Tu cerebro cambia constantemente, se adapta, se reorganiza, se moldea, se reconfigura en función de lo que piensas, de lo que imaginas y de lo que sientes. Cuando imaginas una experiencia con suficiente intensidad, tu cerebro activa las mismas redes neuronales que si lo estuvieras viviendo realmente. No distingue completamente entre lo real y lo imaginario. Por eso, cuando te enfocas en la carencia, en el miedo, en lo que falta, tu sistema responde en esa misma dirección, generando más de lo mismo. Y cuando eliges imaginar, sentir, construir internamente estados de bienestar, de calma, de plenitud, tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones, nuevas rutas, nuevas posibilidades, nuevos caminos internos, como si estuvieras reprogramando tu propio sistema. Como explican muchas corrientes actuales de la neurociencia y el desarrollo personal, no es la vida la que genera tu estado. Es tu estado el que transforma cómo vives la vida. Lo que antes era solo intuición o sabiduría ancestral, hoy empieza a encontrar respaldo en la ciencia. Distintos lenguajes, distintas formas de comunicar, pero un mismo mensaje. Un mensaje que poco a poco la humanidad comienza a comprender, a recordar que no hemos venido solo a conseguir cosas, sino a conocernos, a despertar, a comprender quiénes somos, qué somos y qué significa realmente estar vivos. Cada experiencia, cada emoción, cada aprendizaje forma parte de este proceso, de esta escuela constante que es la vida. Y en ese camino hay algo importante que integrar. Escúchalo con calma. Las metas, los objetivos cumplidos llegan después de la felicidad y no la felicidad después de los objetivos cumplidos. Respira y repite. Permite que esta idea se asiente en ti. Las metas, los objetivos cumplidos llegan después de la felicidad y no la felicidad después de los objetivos cumplidos. Deja que tu mente la observe, que no la juzgue, solo que la sienta, que sienta la frase, que sienta el mensaje, que la integre, porque tal vez has estado esperando sentirte bien para empezar a vivir, cuando en realidad es al empezar a sentirte bien cuando tu vida comienza a abrirse. Porque cuando tu estado interno cambia, tu forma de actuar cambia, tu energía cambia y con ello tu realidad también. No es lo que consigues lo que te hace sentir, es cómo te sientes
lo que te permite conseguir. Y ahora sí, te invito a ir un poco más profundo. Permite que tu cuerpo se acomode un poco más, que tu respiración se haga más lenta, más consciente. Inhala y exhala. Deja que tu sistema nervioso empiece a regularse, que tu cuerpo pase del estado de alerta a un estado de calma. Y comienza a preguntarte desde un lugar distinto: ¿qué es lo que realmente me hace feliz? No lo que debería, no lo que se espera de mí, no lo que suena bien, sino lo que de verdad resuena en tu interior. Deja a un lado por un momento la mente lógica. Permite que el ego se silencie y abre espacio a algo más profundo. Tu esencia, tu conciencia más pura, tu sabiduría interna. Esa parte de ti que no necesita demostrar nada ni alcanzar nada para sentirse completo o completa. Respira y permite que aparezca una imagen, una situación, real o imaginada, no importa. Algo que al pensarlo despierte en ti una auténtica sensación de bienestar, de armonía, de felicidad. No lo fuerces, solo deja que surja. Quizá es algo sencillo, íntimo, silencioso. O tal vez es un momento compartido, una sensación de conexión, de paz. Y cuando aparezca, obsérvala, entra en ella, siente todos los detalles, los sonidos, las sensaciones, absolutamente todo. Porque cuanto más real lo hagas en tu interior, más estará tu cerebro creando esas conexiones, más estará entrenando ese estado. Recuerda, tu mente aprende de lo que repites, de lo que imaginas, de lo que sientes con intensidad. Así que ahora permítete sentir. Nota cómo poco a poco algo comienza a activarse dentro de ti. Quizá en el pecho, quizá en la respiración, quizá como una ligera expansión. Y en ese espacio aparece una luz verde, una luz en forma de aspa que comienza a girar suavemente. Con cada respiración, ese movimiento activa un engranaje interno, como si todo tu sistema, célula a célula, neurona a neurona, empezara a sincronizarse. Ese movimiento despierta tu biología natural, como si dentro de ti existiera una farmacia perfecta, siempre disponible.
tu cuerpo comienza a liberar sustancias de bienestar, endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, sustancias que alivian, que equilibran, que generan placer, calma, conexión, seguridad, bienestar. Incluso más potentes en algunos casos que cualquier analgésico externo. Al mismo tiempo, el cortisol disminuye, el estrés se reduce, la ansiedad desaparece. Tu sistema se regula, todo se ordena. No es magia, es inteligencia interna. Como si algo por dentro supiera exactamente qué hacer. Como si una inteligencia que reside dentro de ti supiera todo lo que tiene que hacer para ordenar y equilibrar. Imagina ahora que estás acompañado. Estás con el mejor amigo, la mejor amiga que puedas imaginar. Alguien que te comprende sin juzgarte, que te escucha sin límites, que te acepta tal y como eres. Alguien que está ahí siempre, siempre que lo necesitas, sin condiciones. Ese amigo, esa amiga, eres tú, tu parte más sabia, más amorosa, más completa. Permanece aquí unos instantes, sintiendo esa presencia, esa cercanía, esa calma. Deja que poco a poco esa sensación se expanda por todo tu cuerpo. Respira. Siente el calor del amor más incondicional. Esa expansión. Esa sensación de estar bien sin motivo. En ese estado, date cuenta de algo. No necesitas nada más para sentir esto. Todo está ocurriendo dentro de ti. Siempre ha estado ahí, esperando a que aprendieras a activarlo, a escucharte, a volver a conectar, porque en el fondo nunca te has perdido. Solo te habías desconectado. Y ahora estás recordando la auténtica felicidad. Aquella que no depende de otras personas ni de otras cosas. La que todo ser humano anhela. Los que puede que tengan dinero y los que no. Los que posiblemente tengan éxito y los que no lo tengan. Todos, cuando están consigo mismos, a solas, persiguen este estado que tú has encontrado hoy. Todos anhelamos lo mismo, independientemente de lo que hayamos conseguido en nuestras vidas. Cuando estamos a solas, buscamos este estado.
la auténtica felicidad, la que no dependa de nada. La buscamos, aunque intentemos engañarnos. La buscamos consciente o inconscientemente, en todo momento en nuestra vida. Poco a poco, con esta sensación de haber experimentado lo que de verdad es la auténtica felicidad, poco a poco vuelves a tu cuerpo. Sientes tus manos, tus pies, el contacto con el lugar en el que estás, el contacto contigo mismo, contigo mismo. Y cuando estés listo, lista, abre los ojos suavemente, llevando contigo esta sensación, recordando que la felicidad no depende de lo que tengas, ni de lo que consigas. Depende de quién eres. Depende de saber quién eres. Y sobre todo, saber qué es lo que realmente te hace feliz de verdad. La felicidad es un estado de tu ser interno. Es una forma de existir, es una forma de estar, es una forma de percibir, es una forma de vivir y está dentro de ti. Siempre ha estado ahí. Yo soy Arabella y te acompaño en este camino de autoconocimiento, de conexión contigo, de despertar, porque al final no se trata de llegar a ningún lugar, sino de recordar quién eres tú como ser en esta experiencia humana. Si este mensaje ha conectado contigo, puedes compartirlo, acompañar a otros con él en su camino. Puedes apoyar el contenido suscribiéndote al canal, dejando tu like y cuéntame en los comentarios ¿qué es para ti la felicidad? Entre todos podemos aprender a verla desde muchas más perspectivas, desde otros ángulos, incluso conseguir verla donde antes no la veíamos y sobre todo sentirla con más conciencia y con más profundidad, con un enorme agradecimiento y un gran cariño en mi interior de haber sido de nuevo tu fiel compañera en este viaje hacia tu interior. Me despido hasta nuestro próximo encuentro, en la próxima meditación. Cuídate mucho y que encuentres, por supuesto, la tan anhelada felicidad auténtica. Hasta pronto.